primero darte la bienvenida, Muchas darte gracias las por la gracias de invitación. estar acá, para hablar un poco de lo que es la preparación física, que quizá no le prestamos mucha atención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esto es un tema bastante importante que la gente conozca, ¿no? Porque dentro del ejercicio físico, pues, está el ejercicio físico recreativo, está la preparación física como tal, que va enfocada a un objetivo, y están las actividades recreativas, que si bien forman parte del ejercicio físico, quizás no tienen un fin tan próximo a objetivos como lo pueden tener las otras dos cosas que acabo de comentar. Lo que suele suceder, sobre todo, haciendo el ejemplo de los runners, ¿no? Es que la gente cree que runner es salir a correr nada más. O sea, por tú salir a correr ya eres runner. Y realmente no. Ahí es en donde ocurre la alta incidencia de lesiones, y es ahí en donde se llena la consulta fisioterapéutica médica traumatológica, producto a que empiezas a hacer actividades físicas, empiezas a inducir una carga de trabajo que tu cuerpo no está acostumbrado a realizar, y que tu aparato músculo-tendinoso, llámese músculos, tendones, hasta los mismos huesos, pues no están tampoco acostumbrados a tener con respecto a la carga, y ahí es en donde empiezan a ocurrir las lesiones por sobrecarga, que podemos inducir un poquito más eso. Y estas lesiones a veces se dan y son irreparables, ¿verdad? Tiene que ser muy, muy grave realmente para que sea irreparable, sobre todo con la tecnología que tenemos ahorita, con los avances. Con los avances, pero sí, realmente son lesiones que pueden limitarte muchísimo en lo que respecta al rendimiento deportivo. De hecho, te lo comentaba antes en la pausa comercial. Te decía que el atleta longevo, la salud del atleta de alto rendimiento ya en etapas avanzadas de su carrera, depende en gran medida de cuál fue la preparación que tuvo en sus etapas tempranas. Imagínate. Entonces, mientras más cuidemos nosotros lo que es el parámetro de la preparación física y la progresión del ejercicio físico, tanto en atletas profesionales como amateurs o personas que no lo realizan de forma profesional, ahí está la clave de guardar el resultado, el rendimiento y sobre todo la salud del individuo. Ahora, Tony, desde cualquier edad que nosotros empecemos a hacer ejercicio, o de repente tenemos rato haciendo ejercicio, pero quizás no tenemos el desconocimiento en cuanto a la preparación física se refiere, se puede comenzar, o sea, nunca es tarde. No, nunca es tarde. De hecho, la preparación física comienza, los estudios lo hablan desde los 7 años de edad, y puede estar hasta en personas de la tercera edad. Lo único es que obviamente tenemos que tener en cuenta a la persona como un ente individual. O sea, cada persona tiene un objetivo y cumple un objetivo distinto. No podemos globalizar los planes a una población general. Cada persona tiene sus objetivos, cada persona debe cumplir sus objetivos, cada persona debe tratar por separado sus características. Y esto es fundamental, pues, para iniciar un programa de fortalecimiento, un programa de ejercicio físico o un programa de rendimiento físico, y que el mismo sea exitoso. A ver, ¿y por dónde podemos comenzar? Cuando yo me decido hacer ejercicio, o cuando ya estoy haciendo ejercicio, ¿qué debo revisar? De alguna manera, sobre todo ahí en la edad más de la población más joven, ¿no? Lo que son los niños, los adolescentes, que de repente ya empiezan por ese gusto, inducido por los papás evidentemente, a que practiquen algún tipo de deporte. Bueno, fíjate, algo que no se toma mucho en cuenta es que el cuerpo se rige por unos parámetros básicos, ¿no? El fisioterapeuta Gray Cook, ¿sí? Habla de un continuum que es movilidad y estabilidad. Hay segmentos de tu cuerpo o hay articulaciones que tienen el objetivo de brindarte buena movilidad, y otras articulaciones o otros segmentos articulares te brindan estabilidad. Por ejemplo, la zona media o la zona abdominal en teoría debería brindarte estabilidad para producir fuerza. Pero la articulación glenohumeral, por ejemplo, que es la articulación del hombro, debería en teoría tener un buen rango articular, o sea, un buen movimiento, para poder decir que pudiésemos iniciar actividades de forma óptima con respecto a ejercicios de hombro, por decirlo así. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que revisar en cualquier persona es el continuum. ¿Cuáles son las articulaciones que realmente están fallando quizás en el tema del movimiento? Por ejemplo, en el caso del corredor, muchas de las lesiones del corredor se deben a que no tienen movilidad del tobillo. Articulación que debería ser por excelencia una articulación que permita la movilidad. Cuando no tienes movilidad de tobillo, empiezas a generar movimientos compensatorios en la rodilla,
una articulación que está blindada por muchos ligamentos y que su función es brindar estabilidad, no movilidad. Entonces, cuando tú tienes un tobillo que no te brinda movilidad, empiezas a compensar con otras estructuras articulares y ahí es en donde se produce el colapso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que revisar en la persona que va a iniciar un programa de fortalecimiento, un programa físico, un programa de ejercicio, incluso inducirse a X cantidad de deporte? ¿Cómo están las estructuras que deben brindar movilidad y cómo están las estructuras que deben brindar estabilidad de su cuerpo? Ahora, si yo estoy en este proceso de iniciar en los ejercicios o de repente ya estoy avanzada, ¿puedo ir a tu consulta, por decirlo así, para que tú me hagas una evaluación previa? Sí, definitivamente yo siempre lo comento. Lo que no se evalúa no lo puedes medir. Okay. Y lo que no puedes medir está condenado a la improvisación, ¿sí? Entonces, realmente, como dicen por ahí, el negocio se gana en la entrada. O sea, tú ya sabes lo que vas a hacer cuando tú evalúas bien. Parte de las cosas que suceden también es que tú llegas a un programa de acondicionamiento físico, llegas a un deporte, llegas a un gimnasio y llegas de una vez realizando ejercicios sin una previa evaluación. Entonces, si no sabes hacer una sentadilla, ¿cómo le vas a meter peso a una sentadilla, por ejemplo? Bien, entonces es fundamental que las personas, siempre que inicien un programa físico, indiferentemente de que sea conmigo o con otro profesional de la salud del ejercicio físico, exija una evaluación, exija saber en qué puedo comenzar, en qué nivel puedo comenzar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Qué bueno que nos mencionaste esto, Tony, porque pasa mucho en los gimnasios. Sí. Tú te inscribes, bueno, y tú por favor corrígeme que eres el experto en la materia. Tú vas a un gimnasio, te inscribes, te hacen tu recorrido y hay entrenadores que tú debes pagar aparte, porque si tú no pagas el entrenador, no tienes esta guía. Sí, de hecho, por eso entonces, es que... tú dices, ¿sabes? O sea, como que tú dices, bueno, de alguna manera debe haber como este equipo multidisciplinario, por decirlo así, que esté disponible para uno sin necesidad, porque hay quienes entrenan en gimnasios que tienen entrenadores vía online. Y yo le digo a un amigo mío, que por cierto me lo comentó recientemente, es que tengo a alguien que me asesora vía internet. Y yo digo, ¿y cómo haces cómo te corrigen un ejercicio? Bueno, me hacen el video, se lo manda, el hombre ve si lo hago bien y listo. O sea, yo creo que es más que eso, ¿no? Sí, sobre todo tú haces ese tipo de trabajo cuando son atletas experimentados, cuando son personas que ya tienen rato en el ejercicio, llevan rato en un programa de acondicionamiento, saben qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, pero muchas veces cuando ocurre esto que estás comentando ahora, son personas que primero no tienen una noción de lo que está ocurriendo, del ejercicio, o por lo menos de la biomecánica básica del ejercicio. Segundo, tampoco tienen una evaluación previa. Entonces es lo que te comento. A la improvisación, todo lo que sea improvisación tiene un alto margen de fracaso o de probabilidad de fracaso. Entonces, realmente es necesario personalizar los objetivos de cada persona. Sí, quizás la inversión sea un poco más grande con respecto a una inscripción normal, pero irte y es un círculo vicioso que se repite. Entonces dicen después que el gimnasio es malo. Ir a un gimnasio, no tener el fundamento básico de lo que puedes y no hacer ejercicios de forma mal ejecutada, lesionarte, recuperarte, y entonces vuelve ese círculo vicioso y terminas diciendo, no, el gimnasio es malo, la sentadilla es mala, el peso muerto es malo. Termino no queriendo entonces hacer el ejercicio. Y terminas generando un mito dentro de la población de que muchas cosas son malas cuando realmente el problema es que no están supervisadas. Dejábamos una pregunta abierta con Tony, nuestro invitado fisioterapeuta, sobre las lesiones deportivas y lo que es la preparación, la preparación para un entrenamiento físico. Todo parte de la fuerza, ¿cierto? Es importante entender que lo que nos ha hecho evolucionar a lo largo de los siglos y de los milenios ha sido la capacidad de dominar nuestras fuerzas de tracción, empuje y rotación. Más allá de hacer abdominales, tenemos que pensar en la estabilización del componente lumbopélvico o abdominopélvico, ¿sí? Todas esas estructuras que terminan fijando o que terminan estabilizando lo que es la columna vertebral lumbar. Tenemos músculos oblicuos, tenemos músculos paravertebrales, tenemos músculos cuadrados lumbares, tenemos músculos abdominales. El mejor abdominal, yo siempre digo, o el mejor ejercicio abdominal, yo siempre comento que es el que te permite activar todas esas musculaturas de forma óptima, tener el control del movimiento.
una progresión bastante buena para las personas con este tipo de patologías. Yo siempre les recomiendo el tema de las planchas, los ejercicios de plancha. Son ejercicios que te activan, pues obviamente, todo el componente abdominopélvico y que además de eso, trabajas también otras musculaturas. Al final, el cuerpo o el cerebro entiende de movimientos, no de músculos aislados, ¿bien? Entonces, mientras yo más músculos comprometa dentro de una actividad física, mucho mejor va a ser el reclutamiento de fibras por el impulso neural eferente, que es a lo que se transforma la fuerza, porque la fuerza es el residual de lo que ocurre fisiológicamente en nuestro cuerpo. Mayor impulso nervioso, mayor reclutamiento de fibras, tengo más fibras que reclutan, genero más fuerza. Entonces, mientras yo haga ejercicios, ¿sí?, que comprometan casi todos los ejercicios o todo lo que deviene de la fuerza activa mi zona media, pero mientras yo focalice más los ejercicios enfocados a la zona media, por ejemplo, como estos de plancha que estoy comentando, mucha mayor estabilización voy a tener a nivel de mi columna y obviamente también pues disminuyo todo lo que es el tema de las posibles presiones intratecales que pudiesen exacerbar el tema de la hernia discal. ¿Cómo es ese trabajo del sistema de fuerza en los niños? Mira, este es un mito bastante particular acá en Venezuela, sobre todo. Es un mito que se desmintió hace mucho tiempo ya. Específicamente fue desmentido en 1985 por la National Strength Condition Association, que es el ente que rige la actividad física en Estados Unidos. Y después de eso, en 1987, volvieron a hacer un análisis de por qué decían que los niños se lesionaban haciendo fuerza, teniendo en cuenta que hay múltiples variantes de la fuerza. O sea, hay múltiples formas de realizar el entrenamiento de la fuerza. La gente solamente cree que el entrenamiento de la fuerza es levantar pesa, pero no. Hay muchos trabajos de fuerza. Está la fuerza rápida, está la fuerza explosiva, está la fuerza por medio del manejo de tu propio cuerpo, que pudiese decirse por medio del manejo endógeno, que es importante. Entonces, es un mito bastante importante que se formó o se formuló entre los años 60 y 70. ¿Por qué se formuló? Esto según un artículo que publicó la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Siempre es importante hablar con referencias bibliográficas. Ellos decían que ellos empezaron en los años 60 y 70, se empezó a hacer un estudio para ver si los niños podrían desarrollar hipertrofia, es decir, crecimiento o aumento de la masa muscular producto del entrenamiento de la fuerza. Y esto empezó a llevar a los niños a sufrir lesiones. A sufrir lesiones. Y además de esto, no había mejora significativa en lo que era el trofismo muscular. Bien, entonces se decía, ellos catalogaron en los años 60 y 70, catalogaron que este entrenamiento no era beneficioso para los niños. Después que en 1985 se hizo un congreso mundial relacionado a este tema, se concluyó que definitivamente los niños en etapas prepuberales, ¿sí?, antes del desarrollo o incluso en proceso de desarrollo, es muy difícil que desarrollen una musculatura óptima. ¿Por qué? Porque eso depende de factores hormonales, ¿sí? Producción de testosterona que en etapas prepuberales no vas a tener. Entonces, los tiros no van por el aumento del trofismo muscular. Bueno, pero entonces, ¿por qué se lesionaban tanto? Hay lesiones supuestamente en los núcleos de crecimiento y por eso el niño que hace fuerza se queda enano. Es lo que siempre comentan. Hicieron en 1987 una revisión estadística de por qué los niños se estaban lesionando en los estudios que se estaban haciendo, y era porque precisamente no había un manejo adecuado de la técnica, precisamente no había un manejo adecuado o no había una supervisión, no había una monitorización de sus planes, ni un seguimiento analítico de la necesidad de cada chamo. Claro, claro. Y ahí es en donde surge realmente el mito del entrenamiento de la fuerza en niños, el mito de que se cierran los núcleos de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, yo estoy escribiendo un artículo científico que se va a publicar en las próximas semanas, Dios mediante. No hay evidencia científica que respalde que los núcleos de crecimiento se cierran por medio del entrenamiento de la fuerza. Además de esto, es todo lo contrario. Existe algo que se llama DEN, que es el proceso de distensión esencial mínima. Es un proceso de mineralización ósea que es a través de las cargas. Las cargas progresivas, no estamos hablando de que un niño va a hacer powerlifting, que va a levantar 200 kilos. No, pero que estamos hablando de que los niños en tempranas edades pueden ir desarrollando la técnica con pesos y cargas progresivas, y que esto le va a permitir tener articulaciones mucho más estables a nivel del componente
muscular, o sea, articulaciones que puedan brindarte estabilidad, vas a brindar también, además de eso, huesos más fuertes que puedan aguantar mucho más lo que es el tema de la carga compresiva, y que esto es necesario para, por ejemplo, deportes como el básquet, deportes como el fútbol, deportes como la gimnasia. Bien, entonces, ¿en dónde recae el tema del entrenamiento de niños? En la monitorización de cómo vas a realizar la fuerza. Obviamente, tienes que caminar antes de correr. Si tú no dominas tu propio peso, si el niño no domina unas paralelas, no domina unas dominadas, no tiene una técnica de sentadilla, ¿cómo se hace una progresión a la fuerza? Claro, claro. Entonces es importante y fundamental que nosotros manejemos esto y que si queremos informarnos más sobre el tema, pues revisemos que de verdad la evidencia está a escribirlo por internet. O sea, la evidencia está para todos realmente, y es un tema más de desconocimiento que de mito como tal. Ahora, este tipo de casos, estos sistemas de trabajo de fuerza en niños, ¿pasa más en los niños, en los varones o en las hembras? Mira, está científicamente comprobado también que en etapas prepuberales, valencias como la velocidad e incluso como la fuerza, tanto en niños como en niñas, son similares. ¿Por qué? Porque en estas etapas todavía tienes una predisposición de fibras de tipo 1 o de fibras lentas con relación a las fibras de tipo 2, que son las fibras rápidas. Esas se van desarrollando. Cuando llegamos a la etapa de la pubertad, que es en donde empezamos ya a diferenciar del niño de la niña, tenemos que tener en cuenta que la niña obviamente se desarrolla en edades más tempranas. Por ejemplo, de los 9 a los 12. Los niños se desarrollan de los 12 a los 14. Entonces, ahí es en donde empieza a haber quizás una diferenciación con respecto de los niños a las niñas. Pero en etapas prepuberales, estamos hablando de 7 a 9 años, podemos decir que el entrenamiento tanto de niños como de niñas es similar. Mariana Sumosa dice, buenos días, como siempre, buen programa. Mi hijo de 21 años tuvo un golpe a la rodilla con la del otro jugador de fútbol. Se le realizó un rayos X y no hubo fractura. Esto fue en marzo y ahora sigue sintiendo molestia. Estuvo de reposo, pero ya hace un mes comenzó de nuevo con su ejercicio. ¿Cuánto puede durar la recuperación total de la rodilla? Mira, es importante que primero acuda a su médico especialista, ¿no? Pudiésemos estar hablando de una lesión condral, pudiésemos estar hablando de un proceso inflamatorio sobre el periósteo, pudiésemos estar hablando incluso de un espasmo de una agujeta muscular, de un espasmo muscular o de una contractura crónica que se ha fijado allí. Realmente lo importante es la evaluación. La evaluación te dice cuál es el paso a seguir. Por eso que como comentaba en el bloque anterior, siempre es importante y fundamental la evaluación. Desde lo médico hasta lo físico, hasta lo técnico y metodológico. Por eso más adelante vamos a conversar con el doctor Guillermo Rangel. Él es traumatólogo y cualquier pregunta con él seguramente en este tipo. ¿Qué recomienda caminar en vez de trotar? Mira, realmente la progresión, hablando desde el término fisiológico, la distensión esencial mínima es un proceso que ocurre en el hueso, llamado también DEM, D-E-M, lo pueden buscar también por internet. Es un proceso donde el hueso empieza a generarse, el hueso empieza a realizar lo que es una carga axial, una adaptación a la carga axial progresiva o a las diferentes fuerzas que lo acompañan. Obviamente, si tú comienzas un programa de ejercicio o si tú quieres comenzar la actividad física y el día 1 empiezas a correr y tus huesos no están adaptados para el impacto de correr, ¿sí? Va a generar posiblemente una inflamación en el periósteo, que es lo que realmente se inflama el hueso, y eso te va a generar una lesión o un disconfort. Lo principal es siempre hacerlo progresivo, o lo esencial siempre es hacerlo progresivo. Camina primero 15 minutos, camina 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, empieza a correr, ya no vas a caminar 30 minutos o 40 minutos, sino que trotas 15. Progresivamente vas adaptando las cargas compresivas al hueso, y esto es lo que te va a permitir tener tanto a nivel muscular como a nivel a nivel de hueso como a nivel músculo tendinoso, vas a ir generando una adaptabilidad progresiva a la carga de estas estructuras. Mira, último comentario ya para despedirte. Dice, se me fue, ya va. Bueno, aquí dice una acotación, al momento de entrenar yo estiro y siempre al otro día me empiezan a doler el abdomen y las piernas. ¿Esto es normal? Realmente el tema de estirar es algo bastante profundo, ¿no? Depende de cuánto tiempo hagas el estiramiento.
si haces, o sea, dependiendo de cuánto tiempo estiras, ocurre un mecanismo fisiológico distinto en tu cuerpo. No debería haber una asociación directa, al menos que estés estirando, por ejemplo, el abdomen o la cadena anterior, entre el estiramiento y el dolor abdominal, a menos que, por ejemplo, también tengas una restricción bastante importante de tu cadena anterior. Es un tema quizás, es una pregunta quizás un poquito difícil de responder, porque depende de muchos factores. El posible DOMS, que es el nombre del científico de ese dolor, o el dolor de agujetas musculares posterior al entreno. ¿Qué te recomiendo? Que lo mejor que puedes hacer es tratar de averiguar lo que son los estiramientos globales o estiramientos de las cadenas musculares, es el nombre que puedes ubicar, y que el tiempo previo a la sesión de ejercicio de estiramiento sea entre 6 y 10 segundos máximo por estiramiento que vayas a realizar. Estamos conversando con el doctor Guillermo Rangel Dubrón. Él es traumatólogo y cirujano articular. Se encarga de diagnosticar algunas lesiones deportivas y operar y ver la rodilla, porque yo creo que la rodilla es una de las más afectadas. Sí, evidentemente la rodilla es una de las articulaciones que más se afecta porque recibe mucha carga axial. Casi que todo el peso del cuerpo recae en las rodillas. Si tú ves la rodilla, bueno, voy a adelantar un poquito aquí a la explicación. Si tú ves la rodilla tiene el fémur, tiene la tibia y tiene la patela o rótula. Siempre hay un ¿Cuál es la rótula? La rótula es este huesito que está acá. ¿Ves? Este que está aquí, lo que mucha gente llama la tapita de la rodilla. Esta es la rótula. Entonces, ¿qué pasa? Hay un revestimiento... Ella tan chiquita, pero tan dolorosa. Pero ella es importantísima porque es parte del aparato extensor de la rodilla. Entre fémur y tibia están los meniscos. Siempre hay un revestimiento de cartílago. Ese cartílago, con el tiempo, se puede lesionar, y sobre todo en estos ejercicios de alto impacto. Los meniscos son estas estructuras que están acá, que son unos fibrocartílagos, algo parecido a lo que tienes en la punta de la nariz o en la oreja. Ellos van a aumentar la concavidad y van a distribuir las cargas dentro de la rodilla para evitar el desgaste. Con ejercicios o prácticas inadecuadas o ejercicios de contacto pueden romperse los meniscos, pueden romperse también los ligamentos. Entonces, en el caso de la marcha, yo lo que sugiero es el caminar en plano, con un buen zapato y con una buena técnica. ¿Ves? Y también se afecta mucho, por ejemplo, cuando las personas hacen ejercicios tipo montaña, cerro, montañismo, sí, ¿no? La bajada, ¿eso es verdad, doctor? La bajada, claro, porque tiene el peso tuyo más el impulso de la bajada, se da mucha carga a estos meniscos, pueden romperse. Ahora, desde su punto de vista como profesional de la salud, doctor, experto como cirujano articular, ¿qué cree usted que es la causa común de las lesiones deportivas? Bueno, mira, fíjate, lo primero vamos a definir una lesión deportiva. Cuando el atleta se expone a la actividad deportiva, se pueden producir lesiones en algunas estructuras y estas pueden producir afectación de su función. Eso es lo que es una lesión deportiva. Ahora, básicamente es el estrés que se produce el que lleva a la lesión. Puede ser lesiones crónicas o lesiones agudas. Cuando tú sometes, por ejemplo, una rodilla a un estrés en valgo, puedes lesionar el ligamento. En efecto, los esguinces son de las lesiones deportivas más frecuentes. Ok. El esguince es la lesión del ligamento. Los huesos se mantienen unidos entre sí a través de estructuras ligamentarias. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, fémur y peroné acá, y está este ligamento que es el colateral lateral, cuando yo hago un estrés en varo, claro, lo expongo y lo distiendo, y él se puede romper. Y hay varios grados de esguince, no sé, es muy común oír, un esguince grado 2, bueno, hay 3 grados de esguince. El grado 1, que es prácticamente, son micro lesiones del ligamento, el grado 2, que ya es una rotura parcial del ligamento, y el grado 3, que ya es una lesión total del mismo. Este grado 3 generalmente tiene indicaciones quirúrgicas. Ok. Ahora, doctor, la recomendación desde el punto de vista médico cuando vamos a iniciar un proceso de ejercicio, para evitar este tipo de males, ¿no? Que después a veces son irreversibles. O uno los hace irreversibles porque no le presta atención. Claro. No se adecuó a un tratamiento específico, quizás no cuidas el zapato posterior y de alguna manera eso de un momento que debe colapsar. Claro.
Evidentemente hay que tener una buena técnica de entrenamiento, hay que hacer estiramientos, calentamientos, hay que usar aditamentos especiales. En efecto, en los atletas es menos frecuente, son menos frecuentes las lesiones deportivas que en la población que no es, que es amateur. Okay. ¿Por qué? Porque no tienen un buen entrenamiento, porque no tienen los equipos de protección. Y básicamente yo creo que para evitar este tipo de lesiones hay que seguir esos lineamientos. Ok. Aquí, bueno, hay algunas preguntas que le van haciendo y poco a poco las vamos a ir respondiendo. Mariana, que ya la habíamos hecho en el segmento anterior, lo respondió el fisioterapeuta, pero usted que es, bueno, además experto en tema de rodilla, dice que su hijo tuvo a los 21 años un golpe en la rodilla con la de otro jugador de fútbol. Se le realizó un rayos X y no tuvo fractura. Okay. Eso fue en marzo y ahora sigue sintiendo molestias. Tuvo reposo, pero ya hace un mes comenzó de nuevo con su ejercicio. ¿Cuánto puede durar la recuperación de la rodilla, doctor? Bueno, lo primero es que hay que diagnosticar al paciente. Evidentemente, uno en estos casos, la sugerencia es que ella asista a una consulta especialista, una consulta con un especialista en traumatología, y digamos que el gold estándar para los diagnósticos de lesiones de rodilla es la resonancia magnética. La radiografía es muy útil para ver la alineación, si hay fracturas, luxaciones, pero el estudio ideal para ver si hay lesiones de menisco, de cartílago o de ligamento es la resonancia magnética. Creo que este niño, este joven, habría que hacerle un estudio de resonancia magnética y un examen físico adecuado. ¿Qué pasa cuando tenemos lesiones de este tipo con la rodilla? Nos sometemos a nuestro tratamiento, pero quizás no nos damos cuenta y hacemos un mal tratamiento, pero nos incorporamos nuevamente a nuestra actividad física. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a futuro, doctor? Bueno, ¿y en cuánto tiempo se pueden ver? Claro, si tú tienes una lesión de rodilla, tienes un menisco roto, por ejemplo, que tiene indicación quirúrgica de artroscopia para ser reparado y no lo tratas, a largo plazo lo que va a pasar es que se va a desgastar la rodilla. Okay. Y esto es un paciente que de repente tiene 20 años y en el transcurso del tiempo siguió con su rodilla deteriorándose y se desgastó la rodilla y capaz que termina en un reemplazo articular, una prótesis de rodilla, una lesión que con un procedimiento mínimamente invasivo se pudo haber resuelto. Entonces, ya que usted tiene aquí los modelos, me habla de menisco roto, que quizás puede ser algo, ¿es común un menisco roto? Claro, las lesiones meniscales son muy frecuentes. Okay. ¿Cómo se da? Y repítala, por favor, no sé si, con este modelo que usted tiene ahí, una rotura de menisco, ¿y cómo puede ser la intervención? Claro, entendiendo que no, con este ejemplo... Claro. Bueno, fíjate, como les expliqué, está el fémur, que tiene estas dos... son como, yo te lo explico a los pacientes como dos peloticas que se apoyan sobre la tibia, que es una superficie bastante plana. Entre fémur y tibia está esta estructura que es el menisco. Este es el menisco externo y este es el menisco interno. Ellos están ahí para darle congruencia a la articulación, para distribuir las cargas y de esta forma, junto con el líquido sinovial, disminuir la fricción. Si el menisco se rompe, se comporta como un cuerpo extraño y ya y puede empezar a rayar. ¿Qué pasa? ¿Se desplaza el menisco, doctor? Se puede desplazar, puede interponerse, deja de tener la congruencia articular, entonces las cargas ya no se distribuyen simétricamente, sino que ahora es en un solo punto. Y eso a la larga conlleva al desgaste articular. Y en este caso la intervención... Entonces, bueno, hay diferentes tipos de tratamiento. Tú puedes tener una lesión meniscal que de repente es muy pequeña y capaz que con inmovilización se puede mejorar. Ahora, hay lesiones meniscales que pueden conllevar a tratamiento quirúrgico. La cirugía que generalmente se propone para este tipo de procedimientos es la cirugía artroscópica. Es un procedimiento mínimamente invasivo en el cual a través de dos incisiones, por lo menos del tamaño de mi uña, incisiones de 1 centímetro, se mete una óptica a través de un portal y a través del otro portal, que es uno medial y uno lateral. Y a través del portal lateral metemos un instrumento y yo puedo ver qué es lo que puedo reparar y palpar y evaluar qué está pasando con esta estructura. Hoy en día la tendencia es a la reparación meniscal. Anteriormente agarraban, hace unos 20, 30 años atrás, tú te dañabas un menisco, abrían y te quitaban el menisco. Y eso a la larga, en el momento, bueno, te solucionaban el problema, pero a largo plazo el paciente terminaba haciendo una artrosis. Hoy en día la tendencia es a la sutura meniscal, siempre que sea viable, y si son lesiones que no se pueden suturar, bueno, se hacen menisectomías parciales, se quita ese pedacito de menisco. Inclusive, bueno, se puede llegar al trasplante de menisco, pero esos ya son casos especiales extremos, y que en el país es muy difícil.
En algún momento de nuestra vida nos hemos sufrido de esguince. Es común. ¿Por qué pasa? ¿Pisamos mal? Bueno, porque sometes el ligamento a una tensión mayor de la que él puede resistir y se rompen las fibras. Es una rotura de fibras. De fibras del ligamento. Del ligamento. Y el ligamento son las estructuras que mantienen unidos los huesos entre sí. El fémur se mantiene unido a la tibia aquí. Okay. Igual aquí, ¿ves? Okay. Entonces, si yo lo tensiono mucho, se rompe. Ok. Y Y eso es pasa el mucho y eso es un esguince. Sí, hay diferentes grados. Grado 1 es una lesión microscópica. Grado 2 ya es una rotura parcial. Y grado 3 es total y generalmente de indicación quirúrgica. Cuando pasa un esguince, doctor, el tratamiento, después de la evaluación, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, fíjate, un esguince grado 2, por ejemplo, una rotura parcial, uno lo inmoviliza. Vamos a ver si tienen imágenes del esguince, Mario. Ahí Pónmela está, aquí atrás, hazme el ese favor, es el para yo esguince. poder verla. Ese es el Aquí esguince. está, doctor. Perfecto. Ajá, Este esguince. es grado 1, grado 2 y grado 3. Mi alma, ajá, ¿Ves? ya entiendo. Grado 3 es rotura. Rotura, ¿ves? Entonces, Y aquí es un poquito la rotura. aquí es parcial. Esto Ok. con inmovilización y tratamiento. Antes era yeso. Sí, bueno, una inmovilización con un yeso, una bota. Pero sí se utiliza el yeso Claro, todavía. Sí, todavía. Para este Ok. tipo de lesiones. Y quitar la carga. Ok. Frío local, antiinflamatorio. Y esta sí es quirúrgica. Cuando, por ejemplo, una persona se cae, doctor, que de repente le sale, hay un hematoma, que hay esa inflamación, Claro. a veces no se le presta la suficiente atención. Sí, entonces pues, si tienes una lesión de este tipo y tú te pones y caminas y no le prestas atención, queda el ligamento cicatriza, pero cicatriza alargado. Al cicatrizar elongado, vienen los problemas de inestabilidad. Se te dobla el tobillo cada ratico, se queda inflamado, me duele, puede haber desgaste articular a futuro. Ah, ok. ¿Ves? O sea, a veces porque tú dices, bueno, con tratamiento frío-calor se me quita. Sí, yo pienso que una de las cosas más importantes es quitar la carga, porque hay veces que, Cuando dice quitar la carga es... ponerse muleta. Ok. Porque a veces sí, obviamente tú ves Hay que- y de repente me caí, Sí. ay, tengo el pie muy inflamado y lo Claro, dejo así. Hay gente que de repente, hay especialistas que no inmovilizan. O sea, que Ajá. tú te doblas el tobillo y te montan una botica. Ajá. Ok, hay quienes no inmovilizan, pero sí quitan la carga. Ok. Aquí escribe, a ver, ¿cómo se llama? Aquí escribe Artigas Yamilet. Dice, buenos días, tengo más de 30 años sufriendo de las rodillas. Ambas rótulas se me salen y soy operada. Hace 2 meses voy al gimnasio para fortalecer el músculo que sostiene la rótula y un ejercicio me lastimó el ligamento y ya tengo 15 días que me duele y me cuesta caminar. Las operaciones no me funcionan porque igual se me salen las rótulas. Igual sucede con mis 2 hijas. ¿Qué explicación Bueno, hay, doctor? Yo pienso que hay que afinar el diagnóstico porque posiblemente le hicieron una artroscopia, pero si no le hicieron una reparación del retináculo medial, ellas se van a seguir lujando. Ok. O sea, hay que diagnosticar bien cuál es la razón por la que se salen. Hace 10 años me diagnosticaron condromalacia rotular y según el especialista era urgente operar. No lo hice, busqué una segunda opinión. Posteriormente me hicieron un tratamiento de ácido hialurónico y los dolores mejoraron casi al punto de no tenerlo en la actualidad. ¿Qué opinión le merece este tipo de terapias, en especial la que actualmente aplican el plasma rico en plaquetas? Sí, plasma rico en plaquetas yo lo uso muchísimo. De verdad que él ayuda a regenerar el cartílago. Y el ácido hialurónico es un lubricante. Nosotros tenemos ácido hialurónico en las rodillas. Lo que nosotros hacemos es que hacemos una inyección intraarticular de la rodilla. Inyectamos el ácido hialurónico intraarticular. Ok, entiendo. A ver, seguimos revisando más comentarios que nos llegan. Hablamos del manguito rotador, que lo habíamos dejado abierto en el segmento anterior. Los tratamientos para el manguito rotador, que suena tan chiquitico y tan inofensivo, doctor. Sí, mira, bueno, el manguito rotador, que mucha gente se pregunta qué es lo que es el manguito, ¿no? Nosotros tenemos aquí un modelo de una escápula, de un hombro, perdón. La del hombro tiene la escápula, tiene la clavícula y tiene el húmero. Se articula el húmero, la cabeza humeral, con la glenoides aquí en la escápula. Y hay una serie de músculos. Tenemos el músculo supraespinoso, infraespinoso, por acá redondo menor y por acá adentro subescapular. Ellos agarran la cabeza humeral de esta forma. La contracción selectiva de cada grupo muscular determina el movimiento del hombro. Si yo activo el supraespinoso, entonces estos músculos, estos tendones acá son el manguito rotador. Si yo activo este músculo, el supraespinoso, yo hago este movimiento. ¿Ves? Aquí, la abducción del hombro.
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se rompe, aquí está esta estructura que es el acromion, y a veces hay un punto de choque entre el acromion, la tuberosidad mayor del húmero y el tendón del supraespinoso. Este choque repetitivo rompe ese manguito. Cuando hay roturas de manguito, generalmente el tratamiento es quirúrgico. Okay. Y este tipo de procedimientos hoy en día se tratan mediante las técnicas artroscópicas. Okay. Son cirugías mínimamente invasivas con la cual nosotros nos ayudamos, si son lesiones parciales del manguito rotador, por ejemplo, menores del 50% del manguito, uno las puede tratar con debridamiento. Okay. Ahora, si son lesiones más grandes, uno sí coloca un anclaje y sutura el manguito y lo devuelve al punto de inserción donde él va nativamente. Ok. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Soy diabética 2 y hace una semana me dio fiebre 38 como por 4 días, dolor en el cuerpo. Dice para ver. No, disculpe, doctor, que era un mensaje justamente de más. Vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo porque es un comentario viejo de otro tema. Buenos días, mi hijo de 13 años practica béisbol y después de entrenar siente dolor en la parte baja de la rodilla y se le forma un bulto. Le aplico hielo y antiinflamatorio, me mejora, pero aparece otra vez el dolor. Bueno, este pacientico, la sugerencia es que sea evaluado en una consulta. Yo inclusive hoy en día en la consulta estamos haciendo mucho uso del ultrasonido. El ultrasonido es una técnica diagnóstica que se le puede aplicar a todos los pacientes, es de muy bajo costo, no produce radiación y nos permite, nos da mucha información. Okay. A veces yo puedo diagnosticar aumento de líquido dentro de la articulación con un ultrasonido, puedo ver si hay algún tipo de lesión ligamentaria. Okay. Y son estructuras que se pueden ver mediante estas técnicas. Evidentemente el gold estándar para hacer diagnóstico de lesiones de rodilla es la resonancia magnética. Ok. A ver, seguimos revisando otros comentarios que nos llegan. Pregúntale al doctor a qué se debe que se encalambren las piernas. Subo la montaña y me ha pasado esto de madrugada. Sí, bueno, mira, ahí pueden haber problemas metabólicos, puede ser a veces desequilibrios hidroelectrolíticos. Y bueno, básicamente en este tipo de patologías yo sugiero la interconsulta con medicina interna. Ok. Doctor, ¿por qué se dan las contracturas musculares y desgarres musculares? Sí, bueno, cuando un músculo se puede contraer de una forma tan abrupta y queda contraído, y eso es lo que se llama la contractura muscular. Son lesiones que son dolorosas y limitantes. Generalmente nosotros las tratamos mediante antiinflamatorios y también con tratamiento fisioterapéutico. Aquí el rehabilitador juega un rol bien importante. Con respecto a las causas, bueno, hay varias etiologías. A veces puede ser problemas neurológicos, problemas de la placa muscular, pueden ser problemas intrínsecos a veces. Ok, dice, a ver, ¿la sinovitis en la rodilla tiene solución definitiva? Mira. ¿Y qué es sinovitis? Sí, la sinovitis, la rodilla por dentro está revestida, la cápsula articular está revestida por una membrana que produce el líquido sinovial. Entonces, cuando ese líquido está aumentado, es lo que llamamos sinovitis. Esa sinovitis puede tener varias etiologías. Por ejemplo, si un menisco se rompe, el organismo produce más líquido sinovial del que puede reabsorber como mecanismo de defensa. Entonces, si yo tengo un menisco roto, que es la causa de la sinovitis, la solución es reparar el menisco. Okay. Hay patologías como, por ejemplo, la sinovitis vellonodular, que ya sí es una patología, una alteración de la estructura de la membrana sinovial, que se puede tratar también vía artroscópica, uno reseca toda esa membrana. Ok. También le escribe, dice, mi mamá sufrió una lesión en la rodilla y ve caminando y de repente sintió un fuerte dolor y se le inflamó el área y le cuesta mucho caminar. ¿Esto sería por qué razón? Bueno, mira, como te digo, o sea, aquí la evaluación médica es muy importante. Evidentemente, bueno, dependiendo del grupo etario, uno sospecha. Si tú me dices que es un paciente joven que va caminando, tú puedes pensar que haya habido un esguince, que puede haber una lesión de menisco, una lesión ligamentaria. Un paciente ya, un adulto mayor, tú puedes pensar que haya desgaste de la articulación. Entonces se inflama la rodilla en respuesta a que el cartílago se ha venido perdiendo en el tiempo. Ok, a ver. Aquí escribe, dice, buenos días, no puedo afincar el talón del pie, siento mucho dolor, ¿qué podría hacer? Bueno, las talalgias, que es como se llama científicamente a los dolores en el talón,
Pueden obedecer a múltiples causas, pero la más frecuente es la fascitis plantar. La fascia plantar es una membrana que abraza la parte muscular plantar y se inserta en el calcáneo. Esta fascia se puede ver inflamada, engrosada, se puede romper y eso produce un dolor que cuando, sobre todo el paciente está acostado, cuando está acostado tiene el pie en reposo y lo tiene así en extensión, pero cuando da ese primer paso que pone el pie en flexión, le da un dolor terrible acá, esos primeros pasos son terribles. Eso tiene tratamiento, nosotros los tratamos con antiinflamatorios, lo podemos tratar con plasma rico en plaquetas, los podemos tratar inclusive con ondas de choque, o sea, hay varias técnicas. Las operaciones de articulaciones han avanzado, ¿no? Igual que, bueno, a la ciencia avanza con ella, me imagino también, ¿no? Sí, indudablemente. Fíjate que antes las cirugías de reparaciones articulares eran cirugías abiertas. Anteriormente una persona, por decirte algo, tenía una lesión del manguito rotador y abrían el hombro completo para llegar y era muy poca la capacidad de visualización. Hoy en día con las técnicas artroscópicas se abren pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, se introduce una óptica, por ejemplo en este caso se introduciría una óptica por acá atrás y se ve por dentro la articulación y a través de otros portales yo puedo pasar instrumentos para trabajar, puedo pasar anclajes inclusive, anclar el hombro. Hay técnicas, por ejemplo, como hay un balón subacromial que se ha venido usando para cuando esos casos en los que la cabeza humeral está ascendida por daño del manguito rotador. Tú introduces el balón subacromial, lo introduces en esta zona y lo inflas. Y todo esto es artroscópico. Hoy en día hay muchos apósitos que se colocan sobre las lesiones de los manguitos rotadores. Apósitos, hay algunos biológicos y otros que son de origen animal o heterólogos. Pues. Y los colocas para sustituir lesiones del manguito rotador que no sean reparables. Dice, hay una pregunta, Neida, dice, desde hace 2 meses estoy presentando dolor del nervio ciático, hago ejercicios pero aún me molesta, ¿qué más puedo hacer? Bueno, mira, lo primero es diagnosticar y saber frente a qué nos estamos presentando, cuál es el diagnóstico que tiene el paciente. Estos dolores del nervio ciático a veces vienen originados de la columna, a veces hay una patología de compresión, una hernia discal. Si esa es la patología, habría que tratar la patología. Y en estos casos, bueno, lo ideal es que vaya con un especialista y que él considere el tratamiento adecuado. Dice, tengo 72 años y me suena la columna cuando me agacho, no me duele, pero me suena. ¿A qué se debe? Bueno, mira, a veces el dolor articular, el sonido articular sin dolor no tiene a veces tanta significación clínica. Cuando hay el sonido, cuando hay una articulación que suena y duele, ahí sí nosotros le ponemos la lupa. Ok, dice, por favor pregúntale al doctor, me doblé el tobillo y ya han pasado 2 años, no me duele, pero de aspecto se sigue viendo inflamado. Eso pasa mucho, doctor. Sí, es frecuente. ¿Por qué pasa esto, doctor? No, hay veces que cuando los tejidos cicatrizan de forma engrosada. Entonces puede haber una reacción fibrótica alrededor del ligamento o que del mismo ligamento cicatrizó de una forma gruesa. Una de las cosas que estábamos discutiendo hace rato era de que los pacientes a veces no se dan el tratamiento adecuado. Y, por ejemplo, si tú agarras una lesión, un esguince de tobillo, que es una de las lesiones deportivas frecuentes. En este caso fue un esguince. Y no lo tratas adecuadamente, por ejemplo, no lo inmovilizas, a veces ese ligamento cicatriza, pero cicatriza de forma alargada, de forma elongada. Y vienen problemas de inestabilidad o de aumento de volumen, de dolor crónico, inclusive a largo plazo pueden hasta degenerar procesos degenerativos de la articulación. Ah, ok, qué interesante. Ya va, que por aquí dice, dice, ¿cómo saber si se tiene una lesión del menisco? Escriben. Ajá, bueno, las lesiones del menisco, primero la sugerencia es que el paciente vaya a una consulta especializada. Aquí el interrogatorio médico nos va a dar mucha información. Y la otra parte de la información nos la da el examen físico. Nosotros tenemos maniobras especiales para diagnosticar estas lesiones meniscales. Está la maniobra de McMurray, la maniobra de Apley, hay varias, maniobra de Bado, y con el examen físico uno determina. Dice, hace 2 años sufrí una pequeña lesión en mi dedo pulgar de la mano y aún siento full dolor. ¿Qué debo hacer? De hecho, dice, perdí la movilidad del mismo. Bueno, en este caso, la sugerencia es asistir con un especialista en mano, un cirujano de mano, para que él lo pueda evaluar y determinar qué es lo que está pasando exactamente. Ok.
Dice José, que dice que sufrió de COVID hace un año, pero las secuelas me dejaron un coágulo de sangre en la pierna izquierda, desde la rodilla. Camino con bastón y con terapia física, y la pierna está casi dormida. ¿Tendrá algo que ver, alguna...? Bueno, mira, el COVID es una patología nueva y hay tantas cosas que no se saben del COVID. Sin embargo, si hay un coágulo o un hematoma organizado en alguna parte del miembro inferior, lo ideal sería, mediante estudios de imágenes, evaluarlo, porque uno puede ver si es susceptible de ser resecado. Ok. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Me duelen los talones después de haber caminado 1 hora. ¿Podrían ser los zapatos? Bueno, sí, el zapato es importante. Yo sugiero que el zapato sea un zapato flexible, zapato que tenga una discreta elevación. En las mujeres, o sea que las mujeres les gustan los tacones altos, sobre todo para cuando van a reuniones, ese tipo de cosas. Ese zapato que es muy elegante, muy bonito, pero es poco fisiológico. Entonces, bueno, puede crear alteraciones. No, y cuando uno camina con tacones por ejemplo, calles de piedra. Claro. Subidas, aquí en Caracas, que usted sabe, las calles son Claro, sub, bajas, con zapatos. Uno se ve lindo, entonces, pero... mira, yo por lo menos a pacientes ya de adultos mayores, que son susceptibles de fractura, yo les recomiendo que use un zapato antirresbalante, un zapato plano, cómodo, flexible, de tal forma de evitar una caída en este tipo de pacientitos. ¿Qué recomendación ofrece para las personas que sufren inflamación de las manos? Bueno, es que en estos casos la evaluación médica es lo más importante, porque la inflamación de las manos puede tener múltiples etiologías. Entonces aquí quizás una consulta primeramente con un médico internista pueda ser beneficiosa, porque puede ser que el origen de la patología sea algo sistémico. A ver, seguimos revisando más. Doctor, ¿cuál es la población que más acude a su consulta por lesiones de rodilla? ¿Damas, caballeros, más o menos cuál es la edad? Mira, vemos bastante pacientes jóvenes, se ven bastantes mujeres en la consulta con lesiones de menisco, lesiones ligamentarias, y yo diría que el grupo etario varía más o menos entre los 20 y los 40 años. Y ya pacientes con procesos degenerativos, vemos muchas abuelas con procesos degenerativos de cadera y rodilla. Ok. ¿En otras edades que hombro, por ejemplo? En los hombres veo muchos pacientes de hombro, sí. ¿Qué? ¿Por la fuerza? ¿Qué? Por el tipo de deporte, porque todos los deportes que impliquen, por ejemplo, los beisbolistas, son susceptibles de dañar, beisbolistas, voleibolistas, todos lanzadores, todo lo que implique un movimiento por arriba de la cabeza, esto genera un estrés sobre esta área, ¿ves? Y son susceptibles de tener lesiones en SLAP, que es un tipo de lesión interna del labrum glenoideo, justo donde se inserta el tendón del largo del bíceps, o lesiones del manguito rotador. Y por ejemplo, los hombres que hacen actividades laborales que requieren mucha fuerza, también tienen una afectación. Quizás los hombres que trabajan constantemente conduciendo. Yo he visto a largas horas. Sí, yo he visto personas que hacen levantamiento de pesas y hacen rotura de este tendón, del tendón de la porción larga del bíceps. Entonces se rompe este tendón y hacen una deformidad porque el músculo baja. El bíceps queda aquí y hacen lo que llaman la deformidad de Popeye. En este tipo de pacientes lo que se hace es que se reinserta, más o menos como a este nivel, se reinserta el tendón del bíceps. Dice, tengo una niña de 1 año con dismetría de miembros inferiores, o sea, una diferencia de 3.80 centímetros. ¿Qué tratamiento puede seguirse? Bueno, mira, aquí lo ideal es ponerla en control con un médico especialista en miembros inferiores. A mí me gusta mucho la gente del Hospital Ortopédico Infantil para este tipo de patologías. Ella tiene que dar 3 años. ¿1 año? 1 año, bueno. Y en este caso habría que pensar a futuro en un alargamiento del fémur, o el alargamiento del hueso que esté afectado. Pero ella todavía está inmadura esqueléticamente, o sea que hay que evaluar esos aspectos. ¿Y se puede cambiar? O sea, lo que hay es que ver cuál es la causa, dónde está el problema. Lo primero es ver, y por eso le digo, o sea, hay que llevarlo a la consulta, hacer el diagnóstico. ¿Y ella puede ir a su consulta? Ella puede ir a mi consulta.
Si yo estoy capacitado para ver este tipo de lesión, yo se la veo. Si no, se la refiero a un Alguien, especialista adecuado. Interesante. Buenos días. ¿Qué consecuencias tiene operarse 4 veces la rodilla? Mi esposo es jugador de fútbol y fue operado hace 7 años de ligamento cruzado anterior. Rechazó el rechazo del ligamento, fue operado nuevamente y le colocaron ligamento artificial. Ya va, que se me fue el comentario porque es largo. Luego fue operado hace 2 años de menisco y entonces presenta molestia y tiene que volver a ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, mira, en este caso es un paciente que, bueno, que ha sido intervenido varias veces. Evidentemente, en la medida que tú vas operando una rodilla varias veces, ella se va poniendo cada vez más fibrosa. Hay que ver cómo quedó este paciente, cómo quedaron las cirugías anteriores. Los injertos, por ejemplo, los LARS, que son ligamentos cruzados que son sintéticos, se usaron en mucho tiempo. Habría que ver, también se usan los injertos de cadáveres para sustituir estos ligamentos. Esto es en cirugías de revisión del ligamento cruzado. En líneas generales hay que ver cuál es la patología que tiene actualmente el paciente. Lo que sí pienso es que si tiene sintomatología y tiene alguna lesión, debe ser tratada. No dejarlo así, porque si no, a la larga lo que puede pasar es que se termine desgastando la rodilla. Y si se desgasta la rodilla, el paciente termina en prótesis de rodilla. Así es. Bueno, doctor, gracias por haber venido a aclararnos tantas dudas y Sí. aportar tanto conocimiento y sobre todo responder la participación de la audiencia. Recomendaciones finales, doctor, para tener una buena calidad de vida con el paso de los años. Bueno, mira, yo pienso que es importante cuidar el peso, evitar los ejercicios extremos, los ejercicios de alto impacto para proteger las rodillas, los tobillos, nuestra columna. Y bueno, mira, vivir la vida feliz y con calma.